a todos, mi nombre es Girley Angélica Carvajal Cáceres, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quinto semestre. Mi grupo está conformado por Yurania Angélica Rueda, Pilar Andrea Hernández y Leonilde Pinilla. En el día de hoy le hablaremos sobre la Resolución 2646 del 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. En el ámbito de aplicaciones, en el artículo 2, esta resolución se aplica a empleadores públicos y privados, a trabajadores dependientes e independientes, a contratantes bajo modalidad de comercial, civil, administrativos, las organizaciones de economía solidaria, al sector cooperativo, a agremiaciones o asociaciones, a las administradoras de riesgos profesionales, a la policía, personal no uniformado. En el artículo 3 hablaremos sobre las definiciones. Para sus efectos se aplican las siguientes definiciones. Primero, trabajo, actividad humana remunerada o no dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes. Riesgo, probabilidad que algo ocurra. Factores de riesgo, posible causa o condición responsable de que ocurra algo. Factores de riesgo psicosocial, condiciones psicosociales que muestran efectos negativos en la salud de los trabajadores. Sector psicosocial, condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar de los trabajadores. Condiciones de trabajo, todos los aspectos intralaborales, individuales y extralaborales. Estrés, respuesta del trabajador tanto a nivel psicológico y conductual. Carga física, esfuerzo psicológico que demanda a la ocupación, se da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas. Mental, demanda de actividad cognitiva que implica la tarea. Psíquica o emocional, exigencias psicoafectivas de las tareas, de los procesos propios del rol del trabajador. De trabajo, tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, mental y emocional. Acoso laboral, conducta persistente, demostrable, ejecutada sobre un empleado, un trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, que infunda miedo, intimidación, temor, angustia, conforme a lo que establece la Ley 1010 del 2006. Efectos en la salud. Alteraciones se manifiestan mediante síntomas subjetivos o signos. Efectos en el trabajador. Consecuencias en el medio laboral, en los resultados del trabajo que influyen. Ausentismo, accidentalidad, deterioro de rendimiento, clima laboral negativo, rotación, mano de obra y la desmotivación. Evaluación objetiva. Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizadas por un experto. Utiliza criterios técnicos, metodologías válidas en el país. Evaluación subjetiva. Valoración de condiciones de trabajo y salud a partir de la percepción y vivencia del trabajador. Experto, psicólogo con posgrado en salud ocupacional con licencia vigente prestacional de psicología ocupacional. Si no existe psicólogo con especialización en salud ocupacional y en licencia vigente, se considera experto en psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación en factores psicosociales. El artículo 4 habla sobre la sinergia de los factores intralaborales, individuales y extralaborales. Las cargas de trabajo físicas, mentales, psíquicas están potencializadas o sinergizadas, por lo tanto, siempre deben ser objeto de valor.
y ser incluidas como insumo. Capítulo 2. Identificación y evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Artículo 5. Factores psicosociales. Comprende los aspectos intralaborales, extralaborales, externos a la organización, condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador que incluyen en la salud y el desempeño de las personas. Artículo 6. Factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores. La evaluación de estos factores comprende la identificación tanto de la evaluación de factores de riesgo como la de los factores protectores. Los empleadores deben identificar como mínimo los siguientes aspectos: la gestión organizacional, aspectos propios de la administración, recursos humanos, el estilo de mando, modalidades de pago, contratación, participación, acceso a actividades o capacitación, servicios de bienestar social y evaluación de desempeño. Características de la organización del trabajo. Contempla las formas de comunicación, modalidad de organización del trabajo, tecnología, demandas cualitativas, cuantitativas. Del grupo social del trabajo. Comprende el clima de relaciones, la cohesión, el trabajo en equipo y la calidad de interacciones. Condiciones de la tarea. Incluyen demandas de carga mental, como la velocidad, la atención, la variedad, la complejidad, la minuciosidad, apremio de tiempo. Contenido de la tarea. Demandas emocionales. La carga física comprende el esfuerzo fisiológico, la postura corporal, la fuerza, el movimiento y el traslado de cargas. El medio ambiente de trabajo. Los aspectos físicos. La temperatura, la iluminación, la vibración, el ruido y la ventilación. Químicos, biológicos, el diseño del puesto, como agravantes o conyugentes de factores psicosociales. Interfase persona-tarea. Evalúa la pertinencia del conocimiento y habilidades de las personas con respecto a la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía. Identificación de la persona con la tarea y organización. Jornadas de trabajo. Información detallada por áreas y cargos. Existencia o ausencia de pausas activas. El trabajo nocturno. Tipo y frecuencia de horas extras mensuales. Duración y frecuencia de los descansos semanales. Número de trabajadores por tipo de contrato. Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa. Programas de capacitación y formación permanentemente a los trabajadores. El artículo 7. Factores psicosociales extralaborales que deben evaluar a los empleadores. Deben contar como mínimo con la siguiente información: utilización del tiempo libre, actividades fuera del trabajo, recreación y deporte. Ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Estadística de morbilidad, mortalidad por accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común, días de incapacidad médica, ocupación y género. Ausentismo, rotación del personal, rendimiento laboral. El artículo 10. Instrumentos para la evaluación de los factores psicosociales. Estos factores deben ser evaluados objetiva y subjetivamente. Y bien, ahora continuaremos hablando acerca del artículo 11. Este artículo habla de la reserva de la información y de la evaluación. Se dice que esta información está sometida a reserva según lo establece la Ley 1090 del 2006, donde se hace el reglamento al ejercicio de la profesión de psicología. Los expertos evaluadores deben garantizar que esta información sea utilizada únicamente para fines inherentes a la salud ocupacional. Toda la información y todo lo que corresponde al debido informe que se va a hacer debe ir con el consentimiento del trabajador. Ahora vamos a hablar acerca del capítulo 12, donde nos habla sobre el análisis y el seguimiento que se le hace a la información
sobre factores de riesgo psicosocial. Una vez se identifican estos factores de riesgo psicosociales, lo que se hace es que esta información se recopila, se analiza y se le hace seguimiento desde la perspectiva de los riesgos psicosociales. Bueno, y en este mismo capítulo también nos hablan que para el efecto de estos análisis se hace necesario que se utilicen instrumentos que hayan sido validados acá en el país con el fin de establecer la carga física, mental y psíquica asociada a los factores de riesgo psicosocial. Esto también se hace con el fin de saber cómo se debe intervenir, si a mediano, a corto o a largo plazo. Los empleadores deben actualizar esta información anualmente y esta debe ir discriminada. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ir por actividad económica, por número de trabajadores, ocupación, sexo y edad. Y deberá tenerla a disposición del Ministerio de Protección Social. Entonces encontramos que estos criterios son, se dice que toda intervención de factores de riesgo psicosocial implica compromiso de la gerencia, de la dirección de la empresa y de los trabajadores. También nos habla que la intervención de estos factores de riesgo psicosocial se deben establecer con la participación de las personas interesadas o afectadas. Bueno, se dice que para priorizar la intervención de los riesgos o de los factores de riesgo psicosocial se debe tener en cuenta lo siguiente. Dice, la asociación estadística con efectos negativos sobre el trabajo o los trabajadores, resultado del análisis de un análisis epidemiológico en la empresa. También aquellas condiciones de trabajo propias de la actividad. También se deben realizar actividades educativas y formativas a los trabajadores con el objetivo de modificar las aptitudes de respuesta frente a las situaciones. Hay que hacerles procesos de inducción, reinducción y entrenamiento y facilitar las capacitaciones. También se debe tener en cuenta que los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de acuerdo a la historia de la empresa. Las acciones que se llevan a cabo deben de integrar a los programas de salud ocupacional. Esto es muy importante. Ahora seguiremos con el artículo 14, el cual nos habla acerca de medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. A continuación veremos algunas de ellas. También se debe tener en cuenta que los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de acuerdo a la historia de la empresa. Las acciones que se llevan a cabo deben de integrar a los programas de salud ocupacional. Esto es muy importante. Ahora seguiremos con el artículo 14, el cual nos habla acerca de medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. A continuación veremos algunas de ellas. Y bien, como lo decíamos anteriormente, en el artículo 14 habla acerca de las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Entonces vamos a hablar ahora acerca de las medidas preventivas. Se dice que dentro de estas medidas preventivas se deben formular una política clara y dirigida en cuanto a lo que se refiere a acoso laboral, que incluya el compromiso no solamente de los directivos, sino también de los trabajadores. También se deben tener o elaborar códigos y manuales de convivencia. Se deben hacer actividades de sensibilización acerca de lo que es el acoso laboral y sus consecuencias tanto a directivos como a trabajadores.
realizar actividades de capacitación sobre la resolución de conflictos y el desarrollo de habilidades sociales. También se debe realizar seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral utilizando instrumentos que para tal efecto hayan sido válidos en el país. Y también se deben desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social y promover las relaciones positivas dentro de las empresas. También dentro de esas medidas preventivas se debe contemplar la conformación del Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno y confidencial. También se debe establecer un procedimiento donde se puedan formular quejas en que los trabajadores puedan denunciar. Ahora vamos a hablar acerca de las medidas correctivas. Dentro de estas medidas correctivas encontramos que se debe implementar acciones de intervención y control específicas de factores de riesgos psicosociales identificados dentro de la empresa. Se debe promover la participación de los trabajadores a la definición de estrategias de intervención frente a los factores de riesgo psicosocial. También se debe facilitar el traslado del trabajador o dependencia de la empresa cuando el médico tratante del Comité de Convivencia Laboral lo sugiera. Y se debe establecer un procedimiento interno confidencial, consolidatorio y efectivo para corregir las conductas de acoso laboral. Ahora hablaremos acerca del artículo 15. Donde encontramos actividades de las administradoras de riesgos profesionales sobre o con relación a los factores psicosociales intralaborales. Bueno, en ese capítulo nos habla que dice con base a la información que ya se tiene en cuanto a los factores de riesgos psicosociales, las empresas y las administradoras de riesgos profesionales, de acuerdo a lo enumerado en los criterios del artículo 13 que hablábamos anteriormente, las administradoras de riesgos profesionales deben llevar a cabo la asesoría y la asistencia técnica pertinente. Se dice que dichas administradoras de riesgos profesionales deben realizar acciones de rehabilitación psicosocial enmarcadas dentro de los programas de rehabilitación integral de acuerdo en el Manual de Rehabilitación Profesional que defina la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social. Artículo 16. Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Los empleadores deben adelantar programas de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial, con apoyo de expertos y asesoría de las administradoras de riesgos laborales. Para tal efecto, las administradoras de riesgos profesionales deben, primero, capacitar, prestar asistencia técnica para el diseño e implementación de los programas de prevención y los sistemas de vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial prioritarios por actividad económica de la empresa, utilizando los criterios de salud ocupacional. En el artículo 17 nos dice componentes mínimos que deben contener el programa de vigilancia epidemiológica y riesgo psicosocial, que son los siguientes. El primero, método, que es definición de objetivos, el universo, procedimiento para desarrollar la vigilancia epidemiológica. En el segundo, el objetivo, monitoreo de intervención de factores psicosociales, establecer objetivos específicos. Tercero, procedimiento de vigilancia epidemiológica. Cuarto, sistema de información, proceso de recolección, en este que se debe especificar la fuente de donde se obtienen los datos, los instrumentos, evaluación de la calidad de los datos, tabulación, establecimiento de mecanismos para la consolidación, análisis de los datos, divulgación de la información a las instancias que son pertinentes. 5. Evaluación del programa. Debe permitir, primero, conocer el funcionamiento del programa. Segundo, los efectos reales de las actividades de control de los factores psicosociales. Cuarto, debe realizarse cada año. En el capítulo cuarto
la determinación del origen de las patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional. Artículo 18. Determinación del origen. Para el diagnóstico y calificación del origen de las patologías se debe tener en cuenta la tabla de enfermedades profesionales o laborales. Para determinar la relación de la causalidad entre los factores de riesgos psicosociales y una patología no incluida en la tabla de enfermedades, nos vamos al decreto 1032 del 94. Además de lo anterior, se podría acudir a organismos internacionales, que entre eso está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y la OMS, Organización Mundial de la Salud. Artículo 19. Protocolo para la determinación de origen de las patologías. Primero, adóptese como obligatoria referencia. Segundo, debe ser revisado y actualizado por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social. Tercero, como mínimo, debe ser cada 4 años. Artículo 20. Información. Para la determinación del origen de las patologías presuntamente causadas por el estrés ocupacional, los empleadores deben suministrar, primero, la información sobre las exposiciones a los factores psicosociales intralaborales. Segundo, los sistemas de vigilancia epidemiológica. Tercero, reporte de los efectos a la salud. A su vez, corresponde al administrador de riesgos profesionales suministrar información de la cual disponga. La entidad encargada de la que guarda y custodia la historia clínica ocupacional deberá suministrarla a la entidad calificadora previo consentimiento del trabajador. Capítulo 5. Las disposiciones finales. Artículo 21. Las sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado, de conformidad con lo dispuesto en los literales A y C del artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. La investigación administrativa y la sanción serán competencia de las direcciones territoriales del Ministerio de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto Ley 2150 de 1995.